Ya vamos a empezar entonces con la clase número 6 de Sub-T, Sublevel Caving. A rayos. Ahora sí. Bueno, vamos a ver como siempre un par de ejercicios, pero antes de entrar a los ejercicios, recordarle que el Sublevel Caving es un método de hundimiento también, o sea, de caving, perdón, similar a los anteriores. La única diferencia es que aquí, cada vez que nosotros estamos recolectando el mineral, lo estamos, ¿cómo se llama? Estamos generando perforación y tronadura. Eso significa que el material que se está extrayendo es muchísimo más fino que el que se extrae en sublevel, o sea, en panel caving o en block caving. Eso significa que nosotros tenemos mayor control como sobre la fragmentación. Uno de los temas importantes, sí, con el sublevel caving, que como se ocupa generalmente en yacimientos tabulares, o sea, verticales en verdad, que son como un poco más flacos, no entra dilución tanto de forma lateral, o sea, por el hanging wall, y por arriba, ya por el techo. Entonces es importante ir controlando la extracción para poder controlar también la dilución. Ya vamos a ver un ejercicio que quizás va a quedar un poco más claro, y Javier también tiene un dibujo muy muy bueno en sus clases que también lo vamos a revisar. ¿Ya? Entonces, para la parte del dimensionamiento de abanico, se ocupa la misma metodología que usamos la semana pasada para dimensionar o sea, las mallas de block y panel caving, solo que hay algunas singularidades que hay que tener en cuenta. Entonces, pasando el ejercicio, tenemos un yacimiento de cobre que cuenta con roca mineralizada con frecuencia de fracturas entre 1 y 3 fracturas por metro, y un RMR variando entre 50 y 70. La densidad de la roca es de 4 toneladas por metro cúbico, y nos piden dimensionar la unidad básica de explotación utilizando sublevel caving. Nos dicen que consideren perforaciones de 3 pulgadas de diámetro, el ancho y el alto de la galería es de 4 metros, y la utilización de emulsión con las siguientes características. ¿Por qué nos dan las características del explosivo que se está utilizando? Es porque vamos a calcular el Varden en algún momento, ¿ya? ¿Por qué nos interesa saber cuál es el Varden de los abanicos? Es porque si yo tengo una vista, si hago una vista transversal de esto, voy a tener el hanging wall, el footwall, ya, imagínense que aquí tengo mis niveles, ¿cierto? Y la cosa es que cuando yo hago las perforaciones, estas pueden estar inclinadas, son generalmente inclinadas. Cuando yo hago las perforaciones, necesito saber cuál es la distancia de separación entre las perforaciones que voy a ir haciendo, o entre, en verdad, los abanicos que voy a ir abriendo, ¿ya? Entonces, ese Varden nos sirve para determinar esta... Sí, estoy grabando, ¿cierto? Sí. Nos sirve para determinar el espaciamiento que va a existir entre estas perforaciones, ¿ya? Entonces, tenemos esas características del explosivo. ¿Y qué hacemos ahora? Nos vamos a ir al mismo abanico que teníamos la semana pasada con block caving y panel caving. Tenemos las características del RMR, tenemos la frecuencia de fractura y tenemos el ancho del punto de extracción. Con eso entramos a nuestro gráfico, y el ancho del punto de extracción lo marcamos aquí abajo, ¿cierto? Lo marcamos aquí arriba, y además lo intersectamos con la calidad del macizo rocoso. Y esto nos está diciendo que el espaciamiento máximo entre los puntos de extracción es este que está en este cuadrado, ¿cierto? Pero tenemos dos valores que son los mismos que teníamos la semana pasada, si no me equivoco. Recuerden que el más grande, que en este caso es 20, se ocupa para el dimensionamiento de mallas de block panel caving, y el más pequeño, que en este caso es 11 metros, se ocupa para sublevel caving, ¿ya? Entonces, tenemos el máximo de espaciamiento entre los puntos de extracción, que es 11 metros, ¿y qué hacemos ahora?
Ok, vamos a esta curva del Apter y necesitamos determinar la altura de interacción de las elipsoides de extracción. Entonces, tenemos que la diferencia entre el RMR es de 20, entonces si nos vamos a esta tablita de aquí abajo, nos ubicamos en la diferencia de RMR igual a 20 y nos dice que nos ubiquemos en la curva número 2, ¿ya? Entonces aquí, desde el RMR 60, subimos en la vertical hasta intersectar la curva 2, y como en la parte anterior nos dio que el espaciamiento es de 11 metros, lo intersectamos con una curva que debería estar por aquí entre medio, ¿cierto? Y que sea similar a 11 metros. Intersectamos con esa curva entonces y luego bajamos y lo intersectamos con la altura de interacción. Y esto nos va a dar, es cerca de 30 metros, ¿ya? Entonces tenemos que la altura de interacción para las características que tenemos es de 30 metros. ¿Qué hacemos ahora con esos 30 metros? Tenemos la curva de Cavapil, ¿cierto? Y que nos dice que en función de la altura de interacción y el tipo de fragmentación, podemos obtener el diámetro máximo del elipsoide de extracción, ¿ya? Entonces, vamos a considerar fragmentación fina por lo que les decía anteriormente, ¿cierto? Que yo voy a estar haciendo perforación y tronadura constantemente, ¿ya? Entonces, esta perforación y tronadura me va a permitir tener una fragmentación un poco más fina. Así que podemos ubicarnos en la curva que sale aquí punteada o cerca de esta curva. Entonces, si nos vamos aquí a los 30 metros que habíamos dicho que habían, ahí como que me anduvo pasando, pero si lo intersectamos con la curva más fina, vamos a tener que el ancho es cercano a 10 metros. Debería ser un poquito menos en verdad, como 9 metros. Lo voy a dejar ahí solo para no cambiar lo que viene. Pero debería ser como 9, creo, por ahí. Ya, entonces, esto es lo mismo que hicimos la semana pasada. Tenemos que ajustar este ancho que nos dio anteriormente por el diámetro real y vamos a corregir, ¿cierto?, por el ancho de la galería y este factor que aparece acá igual a 1.8. Entonces, corrigiendo con esos valores, obtenemos que el diámetro real máximo es de 12.2 metros y eso lo aproximamos a 12, ¿ya? Entonces, nosotros obtuvimos el GIS, ¿cierto? Que voy a retroceder. El GIS eran 30 metros, ¿ya? Pero, de acuerdo con la teoría que formula Cavapil, la altura de interacción, o sea, el GIS, se alcanza los 2/3 de la altura total de esta elipsoide, ¿ya? Entonces, yo tengo que todo esto, desde la base hasta aquí arriba, es la altura total de la elipsoide, y el GIS considera la altura hasta acá, ¿ya? Ahí está el punto de interacción, ¿ya? Entonces, de aquí hasta acá es el GIS, y a mí me interesa conocer este valor, ¿ya? Entonces, como el GIS es 2/3 de este valor, yo puedo calcular este valor y me da que la altura total es de 45 metros, ¿ya? ¿Por qué dice acá entonces que con esto se tiene un espaciamiento entre galerías de 12 metros y espaciamiento entre niveles de 22,5 metros? Es porque las galerías o lo que va a pasar es que, por ejemplo, si esta es la altura máxima, yo voy a ubicar una galería acá y voy a ubicar las otras galerías aquí en el medio, ¿ya? A la mitad de la altura total de la elipsoide. Entonces, no sé, por aquí está el medio, ¿cierto? Bueno, la puse un poco lejos. Debería estar más cerca de la elipsoide, ¿ya? Entonces va a quedar algo como así. Después lo que yo voy a estar diseñando. Entonces, me va a quedar que la distancia entre los niveles es el h total dividido 2, que en este caso sería 45, ¿cierto? Dividido 2. Y por eso obtengo que el espaciamiento entre niveles es 22.5, ¿ya? Entonces, en este caso, la distancia que hay
entre esta galería, que es de un nivel de producción, y el nivel de producción inferior, son 22,5 metros. ¿Ya? Y el espaciamiento entre galerías lo sacamos con con el ancho o el diámetro real del elipsoide de extracción. ¿Ya? Entonces, la distancia que va a haber entre esto y esto va a ser 12 metros. Esto quedó medio enredado, pero después hay un dibujo que se ve más claro. ¿Ya? Entonces, de esta forma diseñamos nuestros abanicos de extracción para su level Kelvin, ¿ya? Ups, quedó mal esto. ¿Quedó alguna duda con eso? No. No, por mi parte, Connie. Ya, maravilloso. Estaba muy claro. Genial. Entonces, nos vamos a ir ahora a calcular el Barden. Y para esto vamos a utilizar una ecuación que relaciona el Barden con el daño producido por la tronadura. ¿Y de dónde sale este daño producido por la tronadura? Depende, en primer lugar, del radio de perforación de los tiros y depende también de la potencia del explosivo relativa al ANFO, ¿ya? Y necesitamos también, por supuesto, la densidad de la roca. Entonces, recuerden que el diámetro de las perforaciones nos decían por enunciado que eran de 3 pulgadas, ¿ya? Entonces, vamos a conocer RH, que nos dice que es el radio de perforación. Esto lo necesitamos en metro, así que esas 3 pulgadas las tenemos que pasar a metro. Ya aquí esta ecuación es solo la conversión y está dividido en 2 porque yo necesito el radio y me dicen que el diámetro era 3 pulgadas. Entonces, si recuerdan, nosotros teníamos esta tablita que eran las características del explosivo con el que íbamos a estar trabajando, y el único dato que nos interesa aquí, aprox, es el de aquí abajo. El último valor de la tabla, que nos dice potencia relativa al ANFO, en peso y en volumen, ¿ya? A nosotros nos interesa esta en volumen porque... ¿Por qué? Porque en la ecuación la potencia está en kilojoules por metro cúbico, ¿ya? Entonces, tenemos este valor, calculamos el RH, así que ahora, ahí conocemos también la densidad de la roca, así que ahora reemplazando todos esos valores vamos a obtener el radio de daño producido por la tronadura. ¿Ya? Nos dice que el radio de daño es de 0,76 metros, así que multiplicándolo por 2, que es esta ecuación de acá, vamos a obtener que el Barden es de 1,5 metros. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que cada abanico, o cada como lonja que yo voy sacando, va a tener una profundidad de 1,5 metros. Ya, entonces, si nosotros consideramos un yacimiento con las siguientes características, ya aquí tengo el hanging wall, aquí tengo el footwall, nos dan el ancho del yacimiento, nos dan el largo y la profundidad no nos importa mucho en este momento, pero porque es solo para dibujar. Entonces, teniendo en cuenta esto y considerando también los valores que sacamos anteriormente, ¿qué tenemos? Que si yo veo esto de forma longitudinal, o sea, si yo hago un corte... Jesus. Si yo hago un corte aquí, ¿cierto? Longitudinal a esto, o sea, si yo corto la parte más larga del yacimiento, ¿qué voy a ver? Voy a estar viendo las galerías, ¿cierto? Y por ende voy a estar viendo los distintos niveles. Entonces, yo voy a tener aquí un nivel de producción, voy a tener un nivel de producción acá y voy a tener un nivel de producción acá. Entonces, si se fijan, la distancia que hay entre galerías de un mismo nivel de producción es de 12 metros, que es el ancho máximo que hay, o sea, que es el diámetro máximo de la elipsoide, ya es decir, cuando estas elipsoides están interactuando. Y si se fijan, si yo tomo un nivel superior y un nivel inferior,
la distancia que va a haber entre ellos es de 22.5 metros. Y de hecho la distancia que hay desde este nivel hasta acá también debería ser de 22.5 metros. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos que la altura total del HT era igual a 45 metros. ¿Sí? Y bueno, tenemos el ancho, el ancho y largo de las galerías, que eran valores que conocíamos. Entonces, si yo hago una vista transversal, o sea, si yo corto esto así, ¿cierto? Yo corto esto así, ¿qué voy a estar viendo? Voy a ver que tengo una galería de producción, que estas galerías de producción, ¿cierto? Van a estar cortadas en un número n de abanicos, que podría calcular, pero que no he calculado, en un número n de abanicos, y que esos abanicos van a tener un ancho o un barden de 1.5 metros, ¿ya? Bueno, aquí no puse la inclinación, pero se entiende en verdad que aquí está el hanging wall y aquí está el fútbol. Y entonces, aquí nuevamente ven que la distancia entre las galerías debería ser de 22.5 metros, y bueno, las galerías deberían ser de 4 metros. ¿Se entienden las cosas que calculamos o no? ¿O cómo llegamos a estos valores? Sí, ¿no? Sí, Connie. Ya, cool. Ya, ¿qué más tenemos por aquí entonces? Ah, esto. Que si yo extiendo esto, ¿cierto? Como recuerden que esto era la vista en este corte verde que hice. Si yo lo replico hacia el lado, yo voy a estar viendo todo lo que está pasando ahí. Y lo mismo para abajo, ¿cierto? Entonces, en cada uno de los abanicos, o cada vez que yo esté extrayendo, debería estar extrayendo todo esto, ¿cierto? Como todo este el tonelaje que debería entregarme un abanico. ¿Qué más tenemos por acá? Esto es en una vista en planta, ¿ya? ¿Cierto? Aquí tengo los 1000 metros que es el largo del yacimiento, tengo los 100 metros que es el ancho del yacimiento, aquí tengo las galerías de producción, no sé cuántas galerías de producción tengo ahí entre medio, pero aquí también está el ancho de las galerías y de hecho la distancia que hay entre estas, la distancia que hay de aquí hasta acá debería ser de 12 metros. Eso se ve. Aquí también, 12 metros. Y entonces aquí está como todo el tonelaje que debería salir de un solo abanico, ¿ya? Que al final este dibujo es como la representación de uno de estos rectangulitos chiquititos. ¿Sí? Y eso sería para el dimensionamiento de los abanicos de producción, o sea, los abanicos del sublevel cabling. ¿Queda claro? ¿Se entiende cómo funciona este método también? Yo no sé si lo habían visto en otros cursos. Yo creo que lo vi en Tecno. ¿No? Oye, si no me hablan, voy a pasar de largo. Sí, no, sí se entiende, Connie. Ya, digamos, entonces vamos a ver un pequeño ejercicio de productividad para que vean más o menos Listo, sí, puros vistazos acá. Un ejercicio de productividad, en verdad este método, si bien parece masivo, no es tan masivo como por ejemplo block caving, panel caving o rajo, menos como rajo. La mina más grande que funciona con sublevel caving es el, ¿cómo se llama? Es Kiruna, que está en Suecia o Suiza, Kiruna Vara, en Suecia, si no me equivoco. Pero bueno, es la mina más grande que funciona con sublevel caving y trata más o menos más de 70.000 toneladas por día, que no es tanto si es que nosotros lo comparamos con la gran minería de block caving y panel caving que tenemos acá. Oye, denme un segundo que... No ignoremos. Eso.
Entonces, tenemos el mismo dibujito, un depósito mineral de hierro que tiene una ley de 65%, una superficie, como se muestra aquí en la figura, tiene una profundidad de 400 metros y una densidad de 4.5 toneladas por metro cúbico. Se extrae por su level caving, la altura entre los niveles es de 10 metros y hay 10 metros además entre las galerías también, cada una de las cuales tiene una superficie de 20 metros cuadrados con un barden de 2 metros. Entonces el mineral extraído se transporta a un ORPAS por medio de LHD con una capacidad de 10 toneladas, después de lo cual se transporta por tren en un nivel principal de transporte a la superficie. Ya si se fijan, hay mucha información que no nos sirve. La mina tiene 6 LHDs disponibles y estos tienen un factor de llenado del 90% y son capaces de realizar 75 ciclos por turno en promedio. La mina cuenta con 3 turnos diarios y se estima que anualmente se pierden 5 días de trabajo. Determina entonces la productividad y la vida de la mina. ¿Qué deberíamos hacer primero si es que nos están pidiendo la vida de la mina y además la productividad? Deberíamos calcular cuánto es lo que tenemos que sacar, ¿cierto? O sea, todo el tonelaje que hay acá. Entonces, yo conozco las dimensiones, ¿cierto? Esto es de 1000 por 100 por 400 metros. Y conozco la densidad del mineral, que son 4.5. Entonces, si yo multiplico esos cuatro parámetros, voy a obtener el tonelaje. 1000 por 100 por 400 por la densidad, voy a tener que el tonelaje son 180 millones de toneladas. ¿Qué deberíamos ver después? Ok, yo ya sé qué es todo lo que tengo que sacar. Tengo que conocer cuál es la capacidad que tengo con los equipos disponibles. ¿Ya? O sea, cuánto voy a poder estar moviendo diariamente. Entonces, la capacidad de la LHD me dicen que es de 10 toneladas, la multiplico por este factor de llenado, entonces voy a tener que un LHD puede mover 9 toneladas, y como me dicen que cada LHD puede hacer 75 ciclos, y hay 3 turnos diarios en la mina, o sea que en estos 75 por 3, que van a ser todas las veces que el LHD saque mineral y lo vaya a dejar al ORPAS, en cada una de esas vueltas va a estar moviendo 9 toneladas. Entonces yo voy a conocer el material que mueve un LHD diariamente, que serían 2025 toneladas por día, que es lo que puede hacer un LHD. Como yo tengo 6 LHD, basta que yo lo multiplique por 6 y voy a tener el mineral que yo puedo mover diariamente, que serían 12.150 toneladas por día. Entonces, si yo conozco lo que estoy moviendo diariamente y conozco todo el tonelaje de la mina, ¿cómo calculo la vida de la mina? Lo que tengo, con lo que, pues, ¿cuánto saco? O sea, sería lo que tengo y en cuánto saco. Y eso me faltaría también dividirlo por los días que yo estoy trabajando en el año, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, como dicen que pierdo 360 5 días de grados. trabajo, exacto. Al dividir todo el tonelaje que yo tengo en la mina por lo que muevo en un día y por los días que trabajo en un año, obtengo la vida de la mina, o el LOM que se le llama también, que serían 41 años, ¿ya? Y ahí estaríamos. Bueno, con todos los datos, con todos los otros datos que tenían por acá, podrían hacer un ejercicio propuesto también de identificar quizás cuántas calles de producción hay por nivel, cuántos niveles voy a tener, etcétera. Cuánto tonelaje voy a estar moviendo en cada abanico. Les dan todos los valores para sacar esas cosas, les dan la superficie de la galería, o sea, el área de la galería, le dan el barden, les dan la distancia que hay entre los niveles. Así que si alguien lo quiere como ejercicio, puede quedar eso como propuesto. Y ahora nos vamos a ir a la dilución. Y yo no sé si vieron este grafiquito, que me imagino que sí. Pero aquí en este grafiquito nos dice el porcentaje de mineral que se extrae, nos dice el porcentaje de lastre que se extrae,
Y si se fijan, nos dice el nivel de extracción, ¿ya? O sea, me dice, este gráfico me está diciendo que yo puedo sacar menos de lo que tengo disponible y que puedo sacar más de lo que tengo disponible. Pero ¿de dónde viene eso o qué significa? Esto viene de este dibujito. ¿Están viendo el PDF, cierto? Sí. Sí, Ya, este grafiquito de seguro se los mostró, este dibujo se los mostró Javier igual, que, por ejemplo, dado que yo tengo dilución lateral y desde el techo, ¿qué va a pasar? Que, por ejemplo, si yo estoy en el primer nivel de producción y saco todo, yo voy a llegar aquí abajo o me va a empezar a entrar muy rápido material estéril desde el techo, ¿ya? Sin embargo, si es que yo, por ejemplo, del primer nivel, en vez de extraer el 100%, extraigo, no sé, el 80, 70, 80 o 90%, me va a quedar un remanente de este nivel 1, o sea que me va a quedar material disponible del nivel 1. Entonces, por ejemplo, cuando yo saqué el nivel 2, digo, ya, si saqué 70% antes, no sé, puedo sacar 80 o 90, ahí depende del diseño o de la planificación de la mina, pero el punto es que yo voy a ir sacando, yo no voy a ir sacando todo hasta que llegue aquí abajo o a los últimos niveles, en donde si se fijan, además de lo que yo tengo que sacar, me va a quedar un remanente de mineral que es como acumulado de los otros niveles, ¿ya? Entonces, de esta forma, yo puedo controlar un poco mejor el mineral estéril o la dilución que va a estar entrando a la mina, ¿ya? Entonces, dicho esto, tenemos este ejercicio que nos dice, determina el tonelaje tanto de mineral como estéril recuperado en un nivel de producción, considerando que se extrae el 100%, con una extracción entre buena y regular, y se trabaja en un yacimiento con densidad igual a 3.4 toneladas por metro cúbico. La distancia entre los niveles es de 20 metros y el largo total del cuerpo es de 800 metros y el ancho es de 80 metros. El largo total es de 800 metros, el ancho es de 80 metros. Ya, nos piden la ley del cuerpo mineralizado, o sea, perdón, nos dice que la ley del cuerpo mineralizado es de 1.4% de cobre y nos piden calcular la ley teniendo en cuenta la dilución. ¿Ya? ¿Qué va a pasar entonces? Nos decían que se extraía un 100% con una extracción entre buena y regular. Entonces, tengo el 100% de extracción en esta curva de acá, y si se fijan aquí nos dice si la extracción es buena o si la extracción es mala, ya que al medio es como regular. Esto nos dice que la extracción es entre buena y regular, entonces debería ser algún punto aquí al medio. Entonces, si yo desde este punto hago una línea vertical hasta chocar con el eje X y una línea horizontal hasta chocar con el eje Y, esto me va a estar diciendo el porcentaje de mineral y de estéril que estoy sacando, ¿ya? Entonces, en función de estas características, o sea, que yo estoy sacando un 100% y la extracción es piola, voy a estar sacando un 78% de mineral, aquí está el 78%, y el resto va a ser de estéril, ¿ya? ¿Qué significa esto? Ok, yo voy a calcular el tonelaje total que hay en un nivel, ¿ya? Porque si me devuelvo, esto me dice, el largo del cuerpo es 800 metros, o sea, yo tengo 800 metros, el ancho es de 80 metros, y la profundidad yo no la sé, pero en verdad aquí no la necesito porque me están preguntando por un solo nivel, ¿ya? Y esto me dice que la distancia entre niveles es de 20 metros, ¿ya? Entonces al final como que yo voy a estar calculando el tonelaje de todo esto, ¿no? Puede ser un nivel en cualquier lado. Pero, ok, asumiendo que es este nivel de aquí arriba, yo voy a calcular el tonelaje que hay en esa lonja del yacimiento. ¿Y qué voy a tener? Las dimensiones, ¿cierto? Las voy a multiplicar por la densidad del mineral y voy a tener que el total es 4.35 millones de toneladas. Y de todo ese tonelaje que yo voy a estar extrayendo,
un 78% va a ser mineral y un 22% va a ser estéril. Entonces vas a multiplicar con esos dos ponderadores y voy a conocer el mineral, o sea, el tonelaje de mineral, perdón, que serían 3.39 millones de toneladas, y el de estéril que sería 0.96 millones de toneladas. ¿Qué hago con eso ahora, dado que me estaban pidiendo la ley de cobre? Promedio ponderado, ¿ya? Para poder calcular entonces la ley de cobre, yo el tonelaje estéril lo voy a multiplicar por la ley de, o sea, el tonelaje de mineral, perdón, lo voy a multiplicar por la ley de cobre que me daban, y asumiendo que el estéril tenía un 0% de cobre, voy a obtener que la ley de cobre, en verdad que voy a estar recuperando, es de un 1,1% de cobre. O sea, todo esto, toda esta primera lonja me va a estar entregando, o sea, yo en vez de recuperar esa 1,4% que me va a entregar en tonelaje, o sea, en cobre fino, en verdad voy a estar recuperando menos, ¿cierto? Que más o menos similar a lo que nos pasaba con el ejercicio de block caving, solo que aquí voy a estar teniendo como, o voy a poder ir conociendo o controlando la dilución como constantemente, onda nivel a nivel, ¿ya? Y así termina la clase de hoy. No sé si quedaron dudas, no sé si tienen dudas del día, pues las resolvamos ahora también. Yo Por mi sí, parte, no. Ahí, el tía sí. bien, cachipún. Espera, Joaquín, la duda que tenéis tú es del día o del ejercicio? Ah, no, no, era que sí, yo no tenía duda. Ah, ya. Ya, entonces si nadie tiene dudas del ejercicio.